Dios les bendiga. En esta hora nos toca la lección número 19, Amar como Cristo. Les habla la pastora Lourdes Gobeo. Estamos en la quinta unidad, Palabra, Amor y Servicio. La lección pasada estuvimos haciendo énfasis en la palabra. Vamos, ¿verdad? Recordando la exhortación que Pablo le hacía a Timoteo en términos de perseverar en esa palabra. En esta lección, pues vamos a enfatizar el amor. Y como dije, ¿verdad? La lección es ama como Cristo. El fondo bíblico está en Primera de Juan, capítulo 3, los versos del 11 al 18. El texto áureo para esta lección está en Primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vamos a echar una ojeada brevemente a Primera de Juan. Y lo primero que tenemos que decir, mencionar es el tema. El tema principal es que Dios es luz y amor. Y los creyentes muestran su amor por Dios al amarse los unos a los otros. El contexto se da cerca del año 70 al 95 después de Cristo. Y el escrito está a cargo de lo que se conoce por el anciano, que tradicionalmente se le adjudica el nombre al apóstol Juan. La cronología. Recordemos que en los calendarios, pensamos en el calendario romano y en el calendario judío, y hay una diferencia en los cálculos de tiempo de ambos calendarios. Por eso es que usted notará que cuando dice Jesús resucita de entre los muertos, aparece el 31 después de Cristo, porque como los calendarios sufren ajustes y el calendario romano y el judío pues también eran diferentes, hay un margen de unos 3 a 4 años de diferencia. Por eso es que usted ve que entonces dice 31 después de Cristo, fechando en ese momento la resurrección de Cristo. Luego el año 44 después de Cristo, dice que Jacobo, hijo de Zebedeo, es martirizado. Esto ya, cuando el emperador, cuando Nerón, que empieza su primera persecución contra la iglesia, tratando de despertar y de echarle la culpa a los cristianos de haber quemado a Roma. Entonces, desarrolla una persecución donde se entiende que Zebedeo, ¿verdad? Es ejecutado. El hijo de Zebedeo, Jacobo, el hijo de Zebedeo, es ejecutado. Luego entonces tenemos que siguieron las tensiones aumentando y para el año 66 al 67 de la era cristiana, los cristianos huyen de Jerusalén durante la primera guerra judeo-romana. Esa guerra judeo-romana concluye en el año 70 cuando el emperador Tito, hijo de Vespasiano, destruye el templo de Jerusalén. Recuerden que para esa cultura se cometió lo que se llamaba la abominación desoladora, ¿verdad? Que es cuando el emperador Tito hace entrar una cerda para ofrecerla en el lugar santísimo con la pretensión de que los judíos que estaban allí tomaran parte de la adoración de ese culto. Fue algo devastador porque no solamente el Imperio Romano destruye físicamente el templo de Jerusalén, sino que intenta destruir también su religión, sus creencias. Entonces, seguimos andando el tiempo y Juan escribe sus cartas aproximadamente y su evangelio del año 70 al 95 después de Cristo. Luego el emperador Domiciano persigue a la iglesia y entonces lleva a cautivo a Juan a la isla de Patmos, donde entre el año 94 y 96 se redacta, el apóstol entonces escribe el Apocalipsis. Repasando, pues tenemos aquí este mapa donde ilustramos lo que se llama la comunidad juanina, porque aunque el apóstol había comenzado su ministerio en la iglesia de Jerusalén, a causa de las guerras, la persecución y la dispersión en términos generales,
entonces desarrolló su ministerio en toda esta región del Asia Menor, donde vemos las 7 iglesias que habíamos discutido anteriormente en otro estudio en cuanto al Apocalipsis, y la isla de Patmos, donde entonces él está, donde muere, donde se entiende que muere. El bosquejo de Primera de Juan, tenemos que el prólogo pues se enfatiza en el capítulo 1, los versos del 1 al 4, los versos del 1.5 al 2.7, el tema que toca es que Dios es luz. Del 2.28 al 4.6, el tema que elabora es que Dios es justo. De 4.7 a 5.12, enfatiza que Dios es amor. Y el epílogo en 5.13 al 21, que es el final de la epístola. El propósito en general es que esta carta fue escrita principalmente para combatir el gnosticismo que niega la posición de Cristo como el Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Hace énfasis en las relaciones sociales entre los creyentes. Así que prácticamente el propósito se diluye fundamentalmente en 2 áreas específicas: combatir el gnosticismo y hacer énfasis en las relaciones sociales entre los creyentes. Toda la epístola va a estar dirigida en esa dirección. Los objetivos. Número 1, tener claro que el testimonio verbal de los cristianos es nulo si se carece de hechos de amor que manifiestan que la vida de Dios estaba y está en Cristo. Número 2, entender que la persona cristiana no debe extrañarse de la oposición del mundo originada en el maligno que ata a las personas a aborrecer a los que viven sujetos al amor de Dios. Y número 3, saber que amándonos mutuamente mostramos que el amor de Dios mora en nuestros corazones, mora en nosotros, y es la evidencia de la verdad y las obras de Cristo que portan la vida de Dios. El vocabulario. Hay varios términos que tenemos que tener en claro. Número 1, el mensaje. ¿Qué se entiende por el mensaje? En este contexto se refiere a la doctrina de la iglesia, que se sustancia en el mandamiento de Cristo, que ordenó a sus discípulos que se amen unos a otros. Vamos a estar viendo en el transcurso de la clase que el énfasis repetitivo está precisamente en esa instancia. Entonces el maligno es Satanás, que se revela contra los mandamientos de Dios y provoca que las personas desobedezcan la voluntad de Dios, y también provoca que las personas odien a las que obedecen la ley de Dios. Pasamos al análisis de la escritura. El versículo 10 sirve de puente entre lo que precede, el pasaje que precede, y se resume en términos de que el que peca no es de Dios. Entonces lo que sigue, que es la lección que nos toca en esta hora, es el que no ama no es de Dios. Lo que precede, el que peca no es de Dios. Y lo que sigue, el que no ama no es de Dios. En esta porción, Juan comienza por anunciar el mensaje que tiene que ver con el amor fraterno. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pasa luego a exponer la síntesis, a exponer la antítesis del amor, que es el odio, con el ejemplo de Caín en el verso 12. El apóstol dice que nuestro amor no debe de ser como el de Caín, que mató a su hermano. Este mostró odio y no amor hacia Abel, aunque ambos nacieron de los mismos padres físicos. Parece que eran de diferentes familias espirituales. El primero era del maligno, una referencia al diablo. La razón dada es que sus obras eran malas y las de su hermano justas. He aquí un ejemplo de lo que vimos en el verso, en el capítulo 3 y verso 10, que era el enlace, ¿verdad? Donde se dice que el que no ama a su hermano no es de Dios, sino que manifiesta el odio que está arraigado en su corazón y por lo tanto hace las obras de su padre el diablo. Lo confrontamos entonces con Juan 8, 41 al 44, donde Juan describe, ¿verdad? Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen las obras y ustedes se regocijan en las obras de vuestro padre el diablo. Unas palabras un poquito
fuertes, un poquito crudas, pero la palabra es así, la palabra nos estremece, nos confronta. El mundo nos aborrece, dice el apóstol. Eso lo vamos a ver de relieve, está puesto de relieve en el verso 13 y la primera parte del verso 14. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Eso también lo dice el Evangelio de Juan en 15, 19a. El Señor Jesucristo nos ha escogido de entre el mundo y por eso es decir, el mundo, nos aborrece. Si el mundo nos amara, tendríamos que preocuparnos. Como odia a Cristo, su odio hacia nosotros muestra que somos de Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. La primera parte del verso 14, en ella Juan nos habla con seguridad acerca de la nueva vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pasar de muerte a vida es una referencia a lo que pasó cuando creímos en Cristo. Jesús usa la misma fraseología en el evangelio que lleva su nombre. Eso lo podemos ver también en Juan, el evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 24. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1. Pero Dios nos dio vida por creer en el nombre de su bendito Hijo Jesucristo. Efesios 2:5. Y ya pasamos a vida. Fíjese, como tanto el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios y Juan cuando escribe su evangelio y sus epístolas, enfatizan más o menos el mismo mensaje porque el evangelio de Jesucristo es uno. El mensaje es uno. Tenemos 4 vertientes distintas, 4 puntos de vista que no se contradicen entre sí, sino que por el contrario se complementan. Entonces, en esa primera parte del versículo 14, describe lo que es nuestro estado actual y permanente. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos amamos unos a los otros, porque amamos a los hermanos. Aquí el término hermanos, y esto es importante, se refiere claramente a todos los demás seres humanos que han pasado de muerte a vida. Como dice Juan, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si hemos creído en Cristo y somos hijos de Dios, pues somos hermanos. De nuevo, el término hermano se refiere claramente a todos los demás seres humanos que han pasado de muerte a vida. En el verso 14 hace la síntesis. Primero la antítesis, que era el odio, ahora la síntesis, y la hace de forma totalmente positiva y declara en qué forma se manifiesta el amor genuino. Por lo tanto, no debemos extrañarnos si el mundo nos aborrece, como hemos discutido en el verso 13. Hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No amar a los hermanos. Después de confirmar a los verdaderos creyentes su relación con su Padre Dios, como en el verso 14a, en la primera parte del verso 14, Juan pone de relieve la actitud contraria, que es la segunda parte del verso. Primero dice, ¿verdad? Lo dice de una manera, y en la segunda parte lo dice y lo pone de relieve, pero en un sentido contrario. Ahora dice que el que no ama, primero decía el que ama, pero entonces ahora dice el que no ama a su hermano permanece en muerte. La conclusión lógica es que nos ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, la conclusión lógica es que no ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, su corazón está lleno de odio. Es como Caín, que era del maligno. No ama porque no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. No solamente es que nosotros no estamos en vida, sino que ahora dice y añade que se convierte en homicida.
El apóstol compara este tipo de gente con un homicida que no tiene vida eterna permanente en el Señor. La ausencia de vida eterna indica que es una condición perdida. Compara la muerte y la vida diciendo que el que no ama a su hermano permanece en muerte, que es la segunda parte del verso 14. Por tanto, el que odia a su hermano no posee vida espiritual. Evidencias del verdadero amor. Está en los versos 16 al 18. El verdadero amor lo tenemos en el modelo de Cristo, que es la primera parte del verso 16, donde Cristo se pone como modelo. El autor pone a Cristo como modelo cuando dice, porque Él puso su vida por nosotros, dice la primera parte, dice el verso 16. Entonces, Cristo se ofrece como modelo y se supone que cuando Cristo se ofrece como modelo, haya una respuesta de parte del creyente, de parte de aquel que ha nacido de nuevo y que tiene la nueva vida, de aquel que ha pasado de muerte a vida. Y no es solamente tener una respuesta, es tener una respuesta correcta. Conforme a lo que explica la segunda parte del verso 16, esa respuesta correcta es que debemos mostrar el amor estando dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos. El verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí el autor compara a aquellos que tienen bienes con aquellos que no los tienen. Tener bienes y negarse a compartirlos con aquellos que no los tienen significa cerrar el corazón y carecer de compasión. El mundo necesita comida, ropa, empleo, medicina, etc. La lista es interminable. Los que tienen tales cosas deben compartirlas con las que no las tienen. El amor cristiano no radica en la persona que se niega a compartir sus bienes con otros. La iglesia de Jerusalén nos da el ejemplo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, como vemos en Hechos 4:32. El buen creyente es un buen mayordomo. Y es importante vincular la buena mayordomía con la actitud de dar y de compartir, no sea que al no tener una buena mayordomía seamos hallados patrocinando comportamientos inadecuados, como nos hace recordar el cuento del hermano Lirio, que, ¿verdad?, se amparaba en que los lirios no trabajaban y Dios los vestía como a Salomón y hasta mejor que a Salomón. Así que hay que tener mucho cuidado y una sana mayordomía para no promover actitudes como las del hermano Lirio. El verso 18, que es el último verso de la lección, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La prueba verdadera del amor no consiste en la expresión verbal del mismo, sino en la disponibilidad de ayudar y así amar de hecho y en verdad. Así concluye Juan esta sección de su carta, con un llamado especial a sus lectores a amar no solo de palabras de bondad, sino sobre todo con la acción. Su amor debe demostrarse en verdad, que es un llamado no solamente a efectuar acciones que prueben la realidad de los sentimientos íntimos, sino también a amar de acuerdo con la revelación divina de la realidad en el amor mostrado por Jesús. Recordemos, cuando algo se repite muchas veces en la escritura, es que tiene un especial significado. Hemos visto la repetición del concepto de lo que es el verdadero amor y cómo se demuestra. Así que con esto concluimos nuestra clase, deseándoles, ¿verdad?, que todo este periodo de Navidad haya sido uno de bendición y deseándoles entonces, como siempre decimos, que el Señor les siga bendiciendo.